Saludes amigos, esta reunión virtual con dos queridos amigos y colegas de la radio, Mike Castillo y Arturo Flores y Mike Castillo. Es primeramente para dar gracias al Creador porque hace exactamente 40 años salimos librados del segundo sismo de septiembre de 1985 en México. Los tres estuvimos en el estudio A de Radio Centro, desde donde llevábamos la transmisión de servicio en cadena, y ahí permanecimos al aire durante la sacudida. Pese a que ya no podíamos decir que nada pasaría, en la víspera, el día 19, una gran parte de la capital se vio afectada. De eso platicaremos más o menos a la mitad de esta charla, pues como parteaguas que fue aquella intensa experiencia, nos permite ahora hablar del antes y el después. Aunque ninguno de estos dos figurones requiere mayor presentación, debo apuntar que ambos han sido y son magníficos locutores. Eran los estelares de ORC por aquellos y varios años, pero también han manejado y manejan estaciones. O sea, ambos poseen muchas horas de vuelo, ya nos platicarán. De Miguel Ángel, arriba a mi izquierda, baste anticipar que fue el animador conductor de las grandes noches de Radio Variedades, programa por el que desfilaron las grandes estrellas del pop en español. Y Arturo, arriba a mi derecha, él luego fue voz de 97.7 y de la Z, pues se sigue viendo y mucho en un video donde presenta la hora de los Beatles en la campeona Radio Éxitos. Entonces, en aquellos tiempos eran las dos figuras de variedades y de éxitos respectivamente. Pero vamos por tiempos, caballeros, que agasajo contar con ambos. ¿Cómo están? ¿Dónde están? Okay, a ver, Mike, vas tú primero. Ok, y yo por principio... Vamos por edades. Tocayo, sí, muy justo. Espérame, ¿de qué mes eres tú, tocayo? Yo soy del 17 de octubre de 1957. No, es un chamaco. No, me refería a mi tocayo. Somos contemporáneos. No, ustedes son jóvenes. Yo soy del 54. No, y yo también, nomás que yo soy de agosto. Ok, entonces tú eres mayor. Sí, hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, por principio le doy gracias a Dios esta oportunidad de reencontrarnos después de mucho tiempo. Debo de decir, antes que otra cosa, que estoy compartiendo esta imagen y este sonido con una de las mejores voces que ha dado la tierra veracruzana y que la verdad a mí me impactó desde el día que lo conocí, mi querido Arturito Flores y Carrillo, que en ese tiempo fuimos compañeros de Radio Éxitos 790. La campeona. Sí, la campeona. Y mi querido tocayo Joaquín Miguel Gutiérrez Niño, un excelente cronista que desde que yo me acuerde me impactaron sus pláticas escritas, que es un mago, la verdad, a la hora de escribir, y que tiene una memoria privilegiada, hay que reconocérselo. Por otro lado, después de dicho lo anterior, debo de recordar que cuando yo llegué a Radio Centro, que para mí es y seguirá siendo la catedral del radio, aunque tiene ya más de 20 años que no me paro por ese edificio, que yo creo que a los tres nos llena de recuerdos y de gratos sabores de radio, porque se puede ver al paso de los años que seguimos clavados en esta pasión que nos dejó ahí precisamente, unidos a un cuadrante en donde no hay mejor forma de describirlo que el cariño que seguimos recibiendo de la gente, no solo la que nos ve ahora
sino la que nos recuerda de los tiempos maravillosos de los años 80. No sé ustedes qué opinen, pero esa fue la década en la que yo llegué a Radio Centro. Yo empecé de locutor en el 71 y Bueno. y de operador en el 69, debo de decirlo. Ok. ¿Tú cuándo llegaste, Arturo? Yo llegué a la Ciudad de México, bueno, yo vengo desde 1976. En Tierra Blanca, Veracruz, es donde empecé. Así de rápido te lo digo. Después me fui a Piedras Negras. Estuve practicando en Córdoba, Veracruz. De ahí me fui a Puebla, en la organización Estrellas de Oro, que después lo pusieron Grupo Oro porque había ya un registro con un grupo radiofónico de Monterrey. Y de ahí, como me corrieron, me fui a Ciudad Lázaro Cárdenas. Sí, me corrieron, de veras. Me fui a Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. Me vine a Morelia, entré al grupo ASIR, ahí estuve 6 meses y desde julio, agosto de 1980 hasta el 2018 estuve en Radio Centro. Eso así de rápido. Estuve 8 años. Yo llegué en el 80, llegué a Radio Éxitos. Ahí estuve 8 años con el señor Adolfo Fernández y a partir del 88 iniciamos lo que fue 97.7 y ahí con esa estación duré 28 años. Okay. Oye, entonces llegas tú primero a Radio Centro por unos meses o un año, quizá antes que Miguel Ángel. ¿Tú cuándo llegaste, Mike? Yo llegué en julio del 80. Yo creo pues llegamos juntos. Sí, casi juntos. Sí. Perfecto. Y mi regreso casualmente a Radio Centro, yo había estado en Noticias antes, sí se dio también en julio del 80. Entonces, pues sí, somos contemporáneos. Sí, por lo menos ahí. Oye, pues qué gusto. Muy bien, pues ya prácticamente ya dijeron la primera parte, ¿no? Pero sí hay que detallarle un poquito en esa convivencia que hubo ahí específicamente en artículo 123 en los años previos al 85, que es el tema central. ¿Qué hicieron en cada quien en sus estaciones entre el 80 y el 85 hasta septiembre? Empezamos con el más antiguo. ¿Quién llegó primero? Tú. Okay. Creo yo que llegué junto con Ricardo Antañón. A ver, yo llegué en el 80. Fíjate que yo no llegué a buscando trabajo. Yo toda mi vida y hasta la fecha sigo siendo músico. Debería decir música, porque así nos decía mi mamá, que también era de Veracruz. Y fui a buscar algunos parches para los tambores, baquetas, etcétera. Pero mi padre fue locutor. Yo me pegué a Radio Éxitos por la hora de los Beatles, que eran mis ídolos en aquel tiempo, y como músico más. Y quería conocer las cabinas, pero Rosy no me dejaba entrar. Rosy era la recepcionista en el edificio. Y si no es por Pepe Ortega, que en paz descanse, que iba bajando de las cabinas para ir a su oficina en el mezanín, no hubiera entrado, no hubiera conocido y no me hubiera quedado a trabajar, porque me invitó Pepe Ortega en esa ocasión a que conociera las cabinas, y ya estando ahí, que fue donde conocí a Arturo. Por cierto, estaba un tanto cuanto noqueado y dije, pobre, tuvo una noche pero muy violenta. Y me pidió Pepe que le grabara unos títulos para que yo me agasajara en el estudio, que conociera. Para mí era un jet, cualquiera de las cabinas de Radio Centro, porque en provincia, y yo creo que hasta la fecha, y creo que en muchas estaciones de acá de la Unión Americana no hay equipo tan completo ni tan bien organizado como el de Radio Centro México. Y lo digo con todo el conocimiento de causa. Entonces, estaba yo grabando cuando entró un señor, parece que pateó la puerta, se me quedó viendo y se siguió, porque se acordarán que el lado del locutor era del lado del acceso a la cabina.
y en el otro lado estaba el operador, que por cierto, el que estaba en ese momento en turno era Panchito Flores, y Pepe me daba el cue para anunciar los títulos, y justo cuando entró este señor, nomás me levantó la mano Pepe como diciendo, espérate, espérate, y vi que manoteaban el que después supe que era el jefe, Adolfo Fernández Cepeda. Ya después de que terminaron de hacer sus manoteos, salió de nuevo, y igual se me quedó viendo y se siguió y se salió y se fue a su oficina. Y entonces me dice Pepe, creo que ya la hiciste, dijo el señor Fernández, que bajáramos a su oficina. Y yo dije, ya la hice, como para qué. Y ahí sucedió lo que nunca pensé que me fuera a pasar en mi vida, que después de escuchar, por cierto, un mal título, una mala pronunciación, me diera también la oportunidad de quedarme en Radio Éxitos con Terry Mantes, porque te acuerdas que Pepe hacía la O como A, Sí. como triangulito, Sí, era es el que bule bule. todo era mano, todo era Sí, manual. sí, la verdad. Pero bueno, esa fue parte de esa historia de mi arribo, porque después de estar platicando en la oficina de Adolfo, que me dijo, ¿sí te gustó? Sí, cómo no, pues entras mañana a las 8. Le digo, no, no puedo, le digo, tengo 12 años trabajando en Cuernavaca, no puedo dejar mi trabajo de un día para otro. Si yo me quedo y le salgo un día con que mañana ya me voy, yo creo que no le va a gustar, ¿verdad? Ok, entras el lunes, era jueves ese día, y me bajó las estrellas y la luna. Me dijo que me iba a pagar el doble de lo que ganaba yo en Cuernavaca. Y le alegué que yo no nomás era locutor, era músico de uno de los mejores grupos de Cuernavaca. Y dice, te voy a pagar el doble. Y le digo, no, es que soy gerente de un restaurant bar con música viva y variedad de cuerda. Te pago el doble. Total que no me lo cumplió, ¿eh? Gané más del doble desde la primer quincena en Radio Éxitos. Ese No, fue mi arranque. suena ese dato conocido. Mencionaste la Unión Americana. La primera pregunta era justamente ¿dónde se encuentran? ¿Tú estás en qué parte de Estados Unidos, Miguel? En el estado de Minnesota, mejor conocido como la tierra de los 10,000 lagos. Paso, Pero mecha. no Al los he norte, contado norte. todos, pero ya voy Muy más de bien. 10,000. Oye, entonces tu llegada, Arturo, y los detalles de cómo ese saborcito que normalmente hay antes de llegar a una plaza tan importante como la de Radio Centro. Yo lo que tenía en mente, y era yo creo que de los que queríamos llegar aquí a la Ciudad de México, porque era así como nuestro sueño dorado, era de foguearse, decíamos, vamos a foguearnos en provincia, ¿no? Entonces, me empecé en la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, allá por 1976. De ahí me fui a un pueblo fantasma que era Piedras Negras, Veracruz. Si es que nada, ahí ni calles pavimentadas había. De hecho, lo que pasa es que tenemos como cabina lo que era, cuando le dieron la concesión a unos hermanos Alarcón, era un radiomercado. ¿Te acuerdas que hay en los mercaditos? Sí. Que anunciaba los jitomates, las cebollas y todo ese rollo. De ahí se llevaron el equipo, era una consolita pequeñita, unas cartucheras, todo era como muy, muy rústico, ¿verdad? De hecho, No digas eso. todo el equipo era digamos, Hechizo. hechizo le llamaban, era hechizo. Entonces, ahí estuve un año, más o menos también en Piedras Negras, de ahí me fui a Córdoba, Veracruz. Ahí, mi pretensión era ahí porque yo nací en Córdoba, pero crecí en un lugar que se llama Coscomatepec, que está a media hora de ahí, y mi sueño era trabajar en alguna estación de Córdoba. Pero, ahí conocí a un amigo que se llama Sergio Zacarías, en paz descanse. Estaba en Puebla, él era una estrellita allá en Puebla, y me dicen, oye, ¿por qué no te vas a Puebla? Parece que hay una plaza. Me vine a Puebla, y ahí duré 3 meses, porque de ahí me corrieron, ¿verdad? Porque Otra vez. cambiaba yo la programación. Y es que ya ves que dice, la programación es sagrada, ¿no? Entonces la cambiaba yo porque me parecía aburrida y yo no tenía Eso sí lo conocimiento de nada de sabemos eso. bien.
Sí, y después me fui a un lugar que se llama Lázaro Cárdenas, Michoacán, allá por el Pacífico. Calor Con Rogelio. Con Rogelio Ortega, efectivamente, que ahora él es el gerente de esa estación de radio, bueno, la renta, como le llamamos ahora, ¿no? Sí. Y después dije, no, pues aquí creo que no me voy a quedar, y me vine a Morelia, Michoacán. Ahí estuve 15 días nada más, fíjate, con el señor Treviño, que también en paz descanse, y me vine a la Ciudad de México. Dije, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, la primera oportunidad me surgió en el grupo Asir, y ahí estuve con el señor Gustavo Páez, que también en paz descanse. Oye, todos puse en paz descanse, ¿verdad? Sí. Ahí estuve trabajando con él, más o menos medio año, y él, fíjate que no había una plaza como tal. Entonces, yo llegué, pues lógicamente sin mucho dinero, y no, pues me identifiqué como locutor. Me dijo, oye, ¿tú eres locutor? Le digo, sí, yo tenía 20 años apenas, 21. Dice, ¿sí eres locutor? Le digo, sí, ¿de dónde vienes? De Lázaro Cárdenas y vengo de Morelia. Ah, perfecto. Y dice, no, pues no tengo plazas ahorita. Dice, pero lo único que te puedo ofrecer es que trabajes como discotecario. Digo, ay, ¿qué es discotecario? Dice, no, pues aquí acomodando los discos, ¿no? Digo, bueno, el chiste es que, pues en una Ciudad de México, ¿qué haces cuando no tienes un varito, no? Entonces, lo que caiga. Y y ya empecé a acomodar ahí los discos, y seguido me preguntaba, oye, de veras, ¿qué haces tú? Le digo, soy locutor. Dice, ¿de verdad? Le digo, sí. Entonces me lleva al estudio, estaba ahí un cuate que le decíamos el campeón, y me da una programación de rock and roll, porque Piñón, ¿no? ¿Mande? Era Piñón, ¿no? El campeón, Piñón. El campeón, sí, el campeón, efectivamente. Sí, ajá. Entonces, me tocó anunciar unos bloques de rock and roll, y pues traíamos ya pues un poquito de experiencia de por allá de Lázaro Cárdenas y de Morelia. Entonces me dijo, oh, sí, tú eres locutor. Le digo, ya le dije que sí. Dice, bueno, tengo un turno a las 6 de la mañana. Le digo, ya, entro a las 2 de la mañana si quiere. Dice, ok, entonces a partir de mañana entras ya. En eso yo empecé a trabajar desde las 6 de la mañana, y más o menos como a los 6 meses de estar ahí, escucho a un compañero nuestro, Víctor Contreras. Lo escucho en Radio Variedades, porque su hermano Jesús Contreras trabajaba en Radio Éxitos, ¿te acuerdas, no, Mike? Sí, cómo no. Entonces, pues yo digo, ay, caray, es Vic. Prendo el radio, porque yo sintonizaba Radio Variedades y Radio Éxitos entre las que yo quería. O me imaginaba, ¿no? Ahí en mis sueños. Y entonces le hablo y le digo, ¿qué pasó, Vic? Todavía se podían pasar llamadas de cabina y todo este rollo. Pido la comunicación con él y me dice, ¿qué pasó? ¿Dónde andas? Le digo, estoy aquí en el grupo Asir. ¿Qué estás haciendo ahí? Vente aquí a Radio Centro. Le digo, no conozco a nadie. Dice, pues aquí me trajo mi carnal Jesús, y aquí vemos, a ver, me parece que hay unas oportunidades. Y ya le digo, pues si me invitas, pues para allá voy. Y la persona que mencionó, Mike, me recibió José Ortega, que se portó un tanto así medio no tan amigable, ¿verdad? Del buen Pepe. Me dijo, ya me llevó Víctor con él y dice, oye, quisiera que le hicieras aquí un demo. Le decíamos una prueba, ¿no? No hacemos casting ni nada. Hazle una prueba aquí, Arturo. Dice, no, es que no hay oportunidades ahorita. Digo, haz una prueba y ya después veremos. Entonces ya me grabó el demo, y lo mismo de siempre, ¿no? Ahí te hablamos. Déjanos tu número. Digo, bueno, entonces, pues ahí lo dejé, ¿no? Pepe trabajaba con Adolfo Fernández, precisamente. Y después, pasado, para no hacértela tan larga, estaba yo grabando con el campeón, ahí en el estudio, y me dice, oye, te hablan por teléfono. Y dice, digo, ¿quién es? Dice, Adolfo Fernández. Y yo le digo, ¿quién es ese güey? Dice, pues dice, es el director de Radio Éxitos. Digo, Chihuahua, ¿en serio? Sí. Ya le hablo y me dice, oye, amigo, digo, ¿qué pasó con Adolfo? Dice, tengo aquí un casting tuyo. Dice, y quiero saber si mañana te puedes venir a trabajar por aquí.
Digo, no, es que estoy trabajando aquí con el señor Páez en Radio Felicidad. Dice, pues habla con él y te vienes mañana. Le digo, no, dime chance, ¿no? Entonces hablé con el señor Páez, le digo, oiga, fíjese que me surge una oportunidad, después de hablar con Adolfo, desde luego, y ya me iba a pagar como, no el doble, Mike, como en el caso tuyo, porque sí, tú sí eres estrella. Bueno, pues no ser músico. Eso no está en discusión. Me ofreció un poco más, ¿no? Y me dice, ¿cuánto vas a ganar? Le digo, pues 4,000 pesos más, por mencionar una cantidad. Dice, déjame ir ahí a personal a ver si te la igualo. Le digo, no, mire, señor Pai, le agradezco mucho, pero la verdad es que quiero cambiar de aire. Dice, ¿y cuál es ese aire? Digo, me voy a una estación que se llama, que está en el centro. Dice, ¿cuál es? Digo, se llama Radio Éxitos. ¿De verdad te vas ahí? Digo, sí. Que me da la mano y dice, que te vaya bien. Digo, ¿no se molestó? Dice, no, si te fueras a otra sí me molestaría. Pero entonces en aquel entonces, por Radio Éxitos, era una estación que pesaba mucho. Sí, dice, sí, es que nunca pensé que te fueras a Radio Éxitos. Digo, no, pues sí, me llamaron de ahí. Dice, mucha suerte. Y desde entonces me integré ahí con el señor Fernández. Eso fue en julio de 1980. Oye, pues qué interesante. A ver, una probadita a ambos. ¿Tú todavía, Miguel Ángel, te acuerdas del Amigos, Amigas, cómo era? Sí, ya no tan rápido, toma en cuenta la edad, por favor. Pero sí, fue mucho tiempo. Incluso Juan Gabriel me grabó con ese eslogan mío de amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, amigas, más amigas, pero bonitas que amigos. El secreto estaba en que eran amigas más bonitas. Ahí estaba el secreto. No sé si te acuerdas, Mike, un día que íbamos al estudio de Germain, que tu hermano tocaba con Germain. Sí, ahora vive acá, me lo traje en serio? El 2011, sí. Ay, qué bueno. Está. Entonces íbamos al estudio y nos detuvo una patrulla. Y entonces, oiga, pues ya sabes que íbamos un poco alegres, ¿no? Y un locutor no, pues, que no es alegre, no es locutor. Sí, soy locutor de Radio Variedades. Dice, ¿sí? Dice, a ver, pues es que algo para identificarlo. Y empiezas con el amigas, amigos y amigos. Dice, sí, cierto, ¿no? Dice, oiga, bueno, sigan adelante, pero con cuidado. Entonces nos salvó tu eslogan. Sí. Salvación. Oye, hubiera dicho mi compadre Sabás Bolita que ese tiempo decía prensa radio. Sí, da la vuelta, radio. Raúl del Valle, ¿no? Decía Río Solera. Oye, Arturo, ¿y cómo presentabas la hora de los Beatles? Más o menos como escuchas por ahí, ¿no? Teníamos siempre 2 temas de entrada y lo decíamos, bienvenidos a la hora de John, Paul, Ringo y George, The Beatles, ¿no? Eso era más o menos como entrábamos nosotros. Y los Beatles yo los adoraba, los adoré, pero después de pasar las 3 emisiones casi diario, pues sí, ya dije, caray, después de 2 meses, porque al final de cuentas era la repetición de las canciones, ¿no? Pero Radio Éxitos a mí me dejó mucha enseñanza porque nos exigía mucho, si te acuerdas, Mike, el señor Fernández. Sí. Pues ya en privado le digo, oiga, yo le quiero agradecer, ya cuando estaba yo en 97, le digo, es que si no se hubiera portado tan exigente, quizá yo no estaría aquí, ¿no? Sí, había una presión, pero ¿sabes qué? Había en aquel entonces, el radio era bastante veloz, Joaquín, si te acuerdas, ¿no? Sí, claro. No tanto hablar, sino más bien, pues no había toda la parte esta de información como ahora lo tenemos en internet, no había nada de eso, entonces sacabas información de los discos, todo era como inventiva, éramos como entretenedores para la gente, había que divertirlos. Y un arma importante era el teléfono, cómo cotorreabas con la gente, cómo vivías las canciones. O sea, realmente éramos vendedores de canciones en aquel entonces, y además entretenedores para la gente. Eso yo creo era nuestra arma para poder estar en ese medio, ¿no? Tenías que ser como... ¿Te acuerdas de los teléfonos de Éxitos? Ay, no, está más difícil. ¿Yo te acuerdo? 24, 23, 21, 18, 7, 8, ¿no? Los teléfonos de la campana. Ni me acuerdo, ¿no, Joaquín? Y el de variedades.
Fue una bonita enseñanza. 186464, ¿no? Y 2151-1515, algo así. Porque qué buena memoria. Yo no me acuerdo ni del mío. Es que hacían juego con las señales, ¿no? Con las frecuencias. Y fíjate que hablando precisamente de Radio Variedades, que después tú estuviste en Radio Variedades, Mike. Sí. El señor Elías Cervantes, por alguna razón, pues a veces no dimensionas de si gustas o no gustas o cómo te puede escuchar la gente. Y siempre me quiso llevar a Radio Variedades. Y yo le decía, no, tío, mire, así le decíamos el tío Elías. Y le digo, es que yo vine con Adolfo, dice, ya, quítate eso de la camiseta, güey, aquí vienen artistas importantes, y no sé qué. Dice, ahí, pues, ¿quién va a venir en inglés? Dice, no, aquí vienen Emanuel, Daniela Romo, Ana Gabriel, Camilo Sesto, y no sé cuántos más. Franz Pandora. Sí, vente para acá. Y siempre me quiso llevar, le agradezco mucho, y cada vez que había un turno, pues entraba yo a Radio Variedades. Que ahí entrabas a todos, ¿te acuerdas que entrábamos a todos, Mike? Yo entraba a Radio Centro, sí, a Radio Ahí, a La Consentida, a Radio Sensación. Éramos como, pues, multifacéticos. Éramos los comodines de Radio Centro. Es que yo entraba no sé si a ti tocó, Mike, yo entraba a las 6 de la mañana y salía a las 10 de la noche con turnos ligados. Sí, bueno, yo me quedaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, después de las grandes noches. Sí, sí, sí. Pero hay que poner lo que tú decías, Arturo, y yo creo que a mi tocayo también le tocó en algún momento, que era mucha la exigencia, pero a mí lo que más me gustaba, me fascinaba y me apasionaba, es que los locutores de Radio Éxitos traíamos una competencia, pero muy leal entre nosotros. Siempre dejábamos la hoja de peticiones, el que nos ganaba era Víctor Contreras, sí, no hay vuelta de hoja, pero mínimo 200 llamadas sí metíamos 100 por hora, vamos a ponerle bajito, ¿no? Porque había horarios en los que sí se duplicaba esa cantidad de llamados. Sí, fíjate que había una sana competencia. Fíjate que en aquel entonces a veces me lo preguntan. Sí, Toje, teníamos un sueldo, sí es cierto, sí, pero como que no pensábamos tanto en eso. Sí pensábamos en las horas extras, ¿verdad? Pero era como que si estaba Mike, imagínate de 12 a 2 de la tarde, entonces yo sentía que cuando Mike salía, me dejaba el turno calientito. Entonces tú tenías aquí en mente que tenías que superarlo. Y lo mismo le pasaba a Víctor cuando me relevaba a las 4, entraba con el club juvenil. Entonces, el que entraba a las 6 era lo mismo. Entonces, claro que la estación bufaba, ¿no? O sea, entonces, sí, claro que la estación era muy escuchada y es que la estación siempre estaba arriba. No te ponías a pensar si te iban a pagar tanto tal, tenías que superar al que estaba antes. Sí, y fíjate que es a lo que me refiero precisamente, que era una competencia muy leal, porque lo de menos era inventar llamadas, ¿no? Sí, no. Pero ¿cómo te pones a inventar 100 llamadas? Sí, no. No era lógico por principio, pero sí era aquello del amor a la camiseta, lo teníamos muy arraigado. Bueno, pues entre tanto y tanto, con este ambiente, con esta camaradería y todo, llegamos a septiembre del 85, primero el 19 y luego el 20, donde tuvimos pues la fortuna de convivir en esta experiencia intensa del segundo sismo. ¿Qué recuerdos les dejan? Yo me quisiera ir primero al primero, ¿no? Sí. Al de las 7:30 de la mañana, 7:19, ¿no? Más o menos del día, del día 19, ¿no? Sí. De septiembre. Sí, a nosotros nos tocó la réplica, ¿no? Joaquín. Sí, primero el 19, sí. Ajá, entonces. ¿Tú estabas ahí al aire? De hecho, yo aquí estaba en Chichén Itzá 212 en el cuarto piso. Y yo estaba con mi esposa y entonces, como aquí le llaman zona ladrillera, decían que antes esta era la parte, digamos, final de la ciudad, entonces que era un lugar donde hacían ladrillos para construcción, todo este rollo, es como un suelo firme. Entonces, pues sentimos el temblor, pero como un temblor cualquiera, ¿eh? El problema es, no dimensionabas cuando salimos. Yo trabajaba en Radio Centro, ella trabajaba en otro lado, pero salíamos juntos
y me acuerdo que llegué aquí al Metro División del Norte, porque yo me subí en el Metro División, ya estaba, y me bajaba yo en Juárez, o sea, una cuadra de mi casa, una cuadra del trabajo. Y al llegar ahí lo cerraron, y entonces un taxista, ahora sí se pusieron las pilas, dice, ¿para dónde van? Digo, para el centro. Dice, si quieren los llevo, porque aquí tengo un pasajero nada más, puedo llevar a 2 personas más. Dice, porque no van a encontrar ahorita transporte en el metro, está cerrado. Digo, pues si nos hace el favor, órale. Es cuando te podías subir sin ningún problema a un taxi, ¿no? Te daban un aventón y sin ninguna consecuencia. El problema es cuando fuimos avanzando y se fue por el eje Lázaro Cárdenas. Y es cuando empiezas a ver y dices, chihuahuas, ¿qué pasó? ¿No? Y es cuando pues iba a Radio Centro, ya ves que teníamos que ir ahí por Independencia, bueno, estábamos en artículo 123 y no había paso por ningún lado. Entonces te tuviste que bajar del taxi a caminar, pero jamás dimensioné la magnitud del temblor ya a nivel ciudad. Para mí había sido un temblor más, digo, a lo menos en el área que yo estaba, pero el problema vino después, o sea, sí te espantó, la verdad. Ahí pasaste por el Superleche, ¿no? Por el Superleche, ¿no? Pues eso se vino abajo. Sí. Yo ahí desayunaba a veces. Dije, ay, caray, ¿no? No, estaba terrible. Entonces esa fue la primera impresión que yo tuve. No sé tú cómo lo viviste, Mike. Pues mira, a mí como dato curioso me tocó que en esa época yo era el delegado sindical de Radio Centro y no sé cómo me surgió la idea, me tomé muy a pecho mi papel de representante de los trabajadores de la radio ahí en Radio Centro y yo sugerí que hiciéramos roles de locutores para estar atentos a lo que se ofreciera en la ciudad, ¿no? Porque nos tocó, si te acuerdas, Arturo, el previo. Tuvimos un simulacro de terremoto la noche anterior, estábamos en el Capri de Juárez y Valderas. Y no pensamos que de verdad nos querían correr del lugar, pero qué bueno que hicimos caso, si no ahí hubiéramos quedado, ¿eh? Estuvimos y vámonos señores, van a fumigar y hasta que vimos que empezaron a bajar los tanques para fumigar el salón, fue que dijeron, no, pues iba en serio, vámonos. Nos fuimos en el metro, pues vivíamos en la siguiente estación del metro, salimos de Hidalgo hacia Tlatelolco y llegando al DEPA, a los pocos minutos, en nuestro departamento, que era el departamento de los corazones destrozados, donde había unas verdaderas noches bohemias, donde nos reuníamos todos, más que todo, a platicar anécdotas, momentos de nuestras carreras. Oíamos declarar al jefe, el señor Aguilera. También ahí estuvieron una pareja de cantantes sensacionales, Silvia y Gilberto, que vivían en el edificio de enfrente. Nosotros vivíamos en el Arteaga, pero decía yo, nuestro departamento tenía el problema de que la puerta ya estaba colgada y costaba mucho trabajo abrirla. Sin embargo, ese 19 de septiembre de 1985, lo que me despertó a mí fueron los portazos. La puerta de entrada al departamento pegaba en la pared y no paraba. A mí se me hizo una eternidad y lo primero que hice fue prender la televisión, que por cierto era de Arturito Flores y nos la prestaba porque ahí vivíamos 4 compañeros de organización Radio Centro y acababa de llegar nuestro gran amigo, un pianista extraordinario, a quien le conseguimos trabajo en un bar y pobrecito, salía desde las 3 de la tarde y llegaba a las 6 de la mañana del día siguiente y a veces sin comer. Pero decía yo, prendí la televisión y a los pocos segundos que se va la imagen, entonces fue cuando
pensamos, oye, esto sí está grave, ya para que se haya salido del aire la tele y la W que no se oía, no puede ser. Y sí fue. Yo caminé desde el edificio Arteaga, allá en Tlatelolco, por toda la calzada Reforma, y había algunos edificios que parecía que les acababan de pasar una cegueta y estaban pues rebanados horizontalmente. Y ya que llegué a Radio Centro, pues eh, eran unas experiencias las que se vivían durante todo el día, que me metí a cabina y no me acuerdo con quién empecé la transmisión, y tratamos de hacer los roles, pero había algunos compañeros que no se podían trasladar de donde estaba para llegar a la cabina. El que se quedó conmigo mucho tiempo, incluso estuvo cuando ustedes llegaron al relevo al día siguiente, fue el chamaco Alfredo Mesa Ponce, que estaba en los controles. Y la verdad sea dicha, estábamos, si no muertos de miedo, andábamos a punto de un colapso nervioso espantoso, cuando en el edificio donde estaban las 9 cabinas de Organización Radio Centro, pusimos una canica y rodó de un lado al otro del piso de las cabinas, y dijimos, este edificio se va a caer. Y en realidad lo que pasaba es que el edificio de al lado, que era de la Secretaría de Programación y Presupuesto, se había recargado en el edificio de ORC. Eso es de lo que me acuerdo, que me impactó mucho, y fue en el primer día. Lo que sí es que el día siguiente se hizo una ola de pánico, porque ya sabíamos lo que podía pasar con un temblor. Esa réplica del día siguiente a las 6 de la tarde estuvo espantosa, ¿no? Sí, tú ibas y llegabas a tu turno normal, yo iba a mi turno normal, pero después, como dices, ya yo no sabía de quién había venido la iniciativa de hacer grupos, y encadenándose todo el grupo y después pues toda la radio, ¿no? Cada quien con... Efectivamente, ¿no? Sin duda fue una iniciativa de trabajadores, y efectivamente sí. Miguel era el delegado, le habíamos propuesto eso, decíamos nosotros, pues no vamos a ir con la pala, pero con la palabra sí podemos remover estos escombros. Pero entonces te interrumpí, Arturo, síguele, por favor. No, sí, entonces ya después, ya ves que, pues no podías ni salir porque había un problema para poder, ingresar o salir del mismo grupo. Entonces nos identificábamos, pues lógicamente con nuestro gafete, pero sí estaba muy difícil el movimiento mismo afuera de Radio Centro, porque pues ya todo se había caído la parte del... ¿Qué pasó por las mentes de ustedes? ¿Qué pasó por las mentes de ustedes en el momento de sentir que efectivamente se estaba dando una réplica? En el momento del problema te voy a decir cuál es, digamos, como, bueno, mi familia está en Veracruz, pero la familia de mi esposa estaba aquí, entonces es cuando empiezas a buscar a todos tus familiares porque la comunicación se cortó. Entonces, pues no había forma de poder comunicarse, y entonces es tratar de decir, oye, pues afortunadamente la radio tiene esa magia, ¿no? De poder permanecer ahí. Y entonces decir, pues estamos bien, a ver si tienes forma de comunicarte, hazlo a tal teléfono, no te preocupes, nos encontramos, nada más dime que te encuentras bien, dónde estás, y de esa manera tratábamos cada quien de buscar, en este caso mío, digamos, a los familiares, y me imagino que mucha gente estaba haciendo lo mismo. Empezamos a buscar a nuestros seres queridos porque no sabíamos dónde estaban. Sí. Bueno, en esa fecha tan memorable, inolvidable y la verdad inenarrable, mi hermano Gabriel Efraín Castillo tenía turno a las 8 de la mañana en Radio Éxitos el 19, pero él no se dio cuenta que había un temblor o que había pasado un temblor, porque él iba de la carretera de Cuernavaca a México y no lo dejaron pasar. Se tuvo que regresar en donde confluye Tlalpan con División del Norte, y yo preocupado porque tenía que haber llegado a cabina a las 8, y
pues tratando de comunicarme, lo que dice Arturo, era una angustia doble la que tenían los familiares para tratar de ubicar a sus familias, ¿no? Y bueno, ya en el 20, tú te diste cuenta que ya estaba temblando. Habíamos escuchado el estrépito, el mismo chamaco Mesa salió corriendo y nosotros nos quedamos ahí porque, bueno, pues eran los tiempos en que no se abandonaba un micrófono. Quiero recordarte, tocayo, que ese día había como 5 o 6 personas en la cabina ahí junto a Alfredo Mesa. Estaba, ¿cómo se llama? Que era la directora de el fonógrafo. Estaba también ahí a un lado uno de nuestros grandes amigos de ventas, que siempre andaba con nosotros, le gustaba Barragán. mucho. Sí. Estaba Barragán. Sí, Barragán. Sí, Juan Manuel Barragán. Y no me acuerdo quién más, pero el caso es que empezó a temblar y volteó a ver al chamaco Mesa y estaba con los ojos bien abiertos, pero solito ya en la cabina, y volteó a ver a mi tocayo que estábamos en la mesa transmitiendo. Y la verdad es que cómo le agradezco que en ese momento se le ocurrió ponerse a rezar en vivo, en directo y a todo color. Estaba prohibido, Sí, pero por eso pues te digo. nos la pasaron. Sí, Pero sí, sí. bueno, pues fue un momento muy intenso. Le damos gracias hoy a Dios precisamente el hecho de que todavía Sí, lo sí, sí. podamos recordar y con una sonrisa, pero pues fue realmente dramático. Ahora sí, ya después de ese parteaguas, ¿por dónde empezó la reconstrucción y el llevarse, el ir volviendo a la normalidad? ¿Qué hicieron en los meses y años siguientes? Bueno, por mi parte, lo que sucedió en mi vida personal es que mi padre murió el año anterior, en el 84, y no sé por qué no se pudo organizar algo en mi familia, y mi madre estaba sola. Mi hermano Memo, que ahora está aquí, que también es locutor, por cierto, nunca ejerció, pero porque ganaba más de músico, hay que ser sinceros. Él andaba de gira con Los Ángeles Negros, él era el director del grupo en esa época, con Lalo Reyes, que era el pianista que vivía con nosotros ahí en Tlatelolco. Y no sé, a mí se me prendió el foco cuando un día, platicando con mi mamá vía telefónica, le pregunté que, porque a mi papá le decíamos que era el amo de los vaselinos. ¿Se acuerdan de la película Vaselina? Tenía un Chevrolet 46, un Camarón que era un Mercury 54, tenía un Chevrolito 51, era el amo de los vaselinos. Y yo me acuerdo, desde que estaba chamaco, mucha gente se le acercaba a preguntarle que en cuánto les vendían los carros. Cuando mi mamá me dijo que no, ya esos carros ya no están aquí. Le digo, ¿por qué? Los vendí. Le digo, ¿te dieron buen dinero por ellos? No, lo que yo ya no quería es salir y ver los carros de tu papá ahí echándose a perder. Y fue cuando dije, no, pues aquí es donde tan, se acabó el corrido. Mucho triunfo, mucho éxito y todo lo que ustedes me digan. Y me regresé a Cuernavaca, no sabía ni a qué, pero la verdad es que yo no quería regresar a trabajar en radio, no por otra cosa, sino porque cuesta mucho trabajo. No sé si a ustedes no les pasó tratar de hacer algo que allá en México se hace tan profesionalmente como para ir a tentalearle en senderos desconocidos, que pues esos senderos los caminamos antes, pero que sabíamos, no por otra cosa, sino por la experiencia de haber vivido con nuestros liderazgos sindicales, que no iba a pasar nada más allá de que los familiares y las novias del delegado, más bien en ese tiempo era secretario general, iba a haber una plaza disponible. Entonces,
lo que hice fue refugiarme en la música y como Arturo, en el primer grupo que me invitaron a participar, fue la primera vez en toda mi vida que me corrieron de un trabajo, porque el que era el líder del grupo no le importaba si no llegaba el tecladista, si no conseguía quién iba a acompañar y había variedad. Pero bueno, eso fue lo primero que yo hice. Me regresé a Cuernavaca el 30 de noviembre de 1985, después de habernos puesto a platicar largo y tendido con el tío Elías ahí en la esquina trágica. Es que la esquina trágica llegaban todos ahí, artistas, sí. Y era mucha farándula, ¿no? Sí, la verdad. Sí. ¿Y tú, Arturo? Ahí ya vino 97 o todavía no. No, lo que pasa es que, bueno, en el 85, recordando un poquito eso, ¿te acuerdas que después se cambió Radio Éxito a esa Expresión 790? No, pero mientras tanto, cuando en aquel entonces nos agruparon con locutores, con otros compañeros para poder hacer esas transmisiones, me acuerdo, si no corrígeme, estaba la señora Ana María Aguirre. Anita. Estaba en la cabina y nos dijo, porque ya sabíamos que tenía que haber una réplica, ¿no? La réplica famosa. No sabíamos a qué hora iba a ser, pues nos tocó a nosotros, ¿no? Entonces dijo, en caso de que nadie se mueva, pero ya ves que por la misma acústica de las estaciones, pues la madera y todo esto empezó a crujir cuando vino la réplica, y la primera que salió corriendo fue la señora Ana María. Dice, ¿dónde está la señora Ana María? No, pues está ahí en la recepción, y todos nos quedamos ahí en cabina. Bueno, pero ya después de todo eso, seguía ahí en Radio Éxitos y ya se cambió a Expresión 790 y vino la situación de que el grupo quería poner una estación de radio en español. Y la única opción que se presentaba era la de cambiar Radio Hits, porque teníamos Universal, Joya y Radio Hits, y entonces había que matar una, y la que se mató fue la de inglés. Y a mí me invitó el señor González Lafón para que fuera la voz nada más identificativa de la estación. Lo único que tenía que decir era 97.7. No era todavía... Era nada más se le llamaba Estéreo 97.7, es lo único que iba yo a decir. Okay. Y oye, espérame, también decías, y la temperatura. ¿No? Entonces, oye, sigo admirando tu voz, y ahorita me haces recordar esos tiempos en que te oía yo en la FM. En la FM. Sí, fíjate que lo que pasa es que le digo, me dice el licenciado Lafón, oye, queríamos ver la posibilidad de que grabaras una nueva estación que va a venir, se llama 97.7, Estéreo 97.7. Le digo, pero yo tengo mi plaza en Radio Éxitos. En ese momento te vuelves temeroso porque no sabes qué va a pasar. Y yo tenía ya 8 años en el grupo, y le digo, oye, ¿qué va a pasar con mi antigüedad? Dice, no, pues se te va a respetar. Le digo, bueno, pero quiero que me lo pongan por escrito, ¿no? Que yo sigo teniendo los 8 años de antigüedad. En ese momento piensas mucho en esa situación. Entonces me dijo, sí. Digo, pero lo quiero ver por escrito. Entonces me lo pusieron por escrito y ya me pasé, pero como, digamos, personal de confianza, porque así va a ser la situación. Entonces, ya me integré y yo nada más iba a identificar la estación. Me dijo, vas a identificarla mientras conseguimos quien sea la voz oficial. Pero la estación afortunadamente tuvo un auge tremendo, fue un boom, que pues ya no me pudieron quitar, ¿verdad? Entonces ya me dijeron, no, ya síguete. Y después dice, oye, me decía el señor Gabriel Hernández, dice, oye, campeón, necesito que te vengas para acá conmigo. Le digo, es que sigo con Radio Éxitos, el señor Fernández. Dice, yo hablo con el ingeniero Rodríguez, no te preocupes, pero quiero que te vengas para acá ya de tiempo completo, porque ya la estación pues había empezado y había empezado muy bien. Entonces, después de entrar como voz identificativa, más o menos 2 meses después ya me dieron la dirección artística que le llamábamos, y ya me quedé definitivamente ahí. Y ahí
estuve por espacio de 28 años. Paso, hecho. Oye, muy bien. Una vida. Sí, toda una vida, sí, porque... Y cuando surge la Z, tú también la identificas. Eso fue en el 92. Fíjate que ya teníamos Radio Éxitos, perdón, 97.7. Y fíjate que esa fue, digamos, una, consecuencia de una misma estación que manejaba don Gabriel, que era Radio Alegría. Es que Radio Alegría era una estación de pronto de 500 watts, se convirtió en la número 1 en AM, y tocaba todos esos grupos que eran Timbiriche, Menudo, Soda Stereo, Miguel Mateos. Entonces, había una estación que se llamaba Estéreo 102, antiguamente era Estelar FM. Entonces, vimos que esa estación empezó a crecer, pero sin un formato definido, O sea, tocaban 10 canciones, 11 canciones y no tenían comerciales, en fin. Y empezamos a ver que subía. Entonces se nos encargó de que pues monitoreábamos la emisora para ver qué estaba tocando. Y descubrimos que lo único que hizo en aquel entonces don Ramiro Garza, que era quien la asesoraba, pues era nada más copiar la programación de Radio Alegría hacia Estéreo 102, que la habían cambiado de Estelar a Estéreo. Y al darse cuenta de eso, dice, oye, pues vamos a cambiar una. ¿Y cuál vamos a quitar? Pues Radio Universal no, ni Joya tampoco, pues vamos sobre Radio Hits. Y entonces se tomó como pretexto en aquel entonces que Radio Hits hubo un evento en el Hotel de México, y ahí creo el Tris o algo así, como no sé qué hicieron, algo indebido con creo el himno, no sé qué onda. Y entonces pues había que sacar a toda la planta de Radio Hits pues para quedarnos nosotros solitos. Y al final de cuentas fue, desafortunadamente para los que estaban ahí, pues un pretexto pues para que nos quedáramos libres con la estación, ¿no? Digo, ya aquí entre nos, ¿verdad? Ya no estábamos ahí, se puede comentar. Y ya no, y esa fue una estación nada más de una sola voz, que era la mía, porque antes te acuerdas, Mike, que Lama identificaba Radio Hits, Adolfo Radio Universal, y yo empecé con 97.7. Entonces, no había otra voz, las estaciones de FM eran de una sola voz, don Mario Vargas en WFM o en Estéreo 100 primero, y así manejábamos las estaciones de una sola voz, las 24 horas. Don Ponchito en Estéreo Joya, ¿no? En Estéreo Joya, don Ponchito estaba ahí. Entonces, pues empecé, yo le preguntaba al licenciado Lafón en aquel entonces, le digo, oiga, pero ¿cuál es el objetivo de tener una estación como Estéreo 97.7? Dice, bueno, lo que tenemos que hacer de esta estación, según quiere el señor Adrián Aguirre, Carlos Aguirre y las personas aquí del grupo, es que tengamos la estación más escuchada y la más cara. Digo, pero en aquel entonces la FM realmente se bonificaba, se regalaba, porque te la mandaban a vender la AM para bonificar la FM. Pero de pronto empezó a funcionar bastante bien y efectivamente se convirtió en la más cara. Todo el mundo quería esa estación de radio y se convirtió en la más escuchada. Digo, para beneplácito mío, ¿no? Entonces, eso hizo que yo estuviera durante tantos años ahí, Joaquín, ¿no? 28 bueno, años. Hombre, interesante. Y en el año del 92 hicimos ¿cómo se llamaba? Cristal FM. Esa era una estación rentada, la 92.1, que era del señor Campuzano, o es del señor Campuzano, del Grupo 7. Entonces se rentó y nos bajó don Gabriel Hernández y nos dijo, oigan, era un jueves, fíjate, era un jueves. Nos llamó a Pepe y a mí y dice, oigan, tenemos un nuevo reto. Digo, ¿cuál es, don Gabriel? Dice, tenemos una FM, vamos a hacer la grupera. ¿Cuándo podemos salir? Era un jueves. Digo, pues el sábado, don Gabriel. Dice, yo tengo 2 días. Dice, nada más hay que identificarla. ¿Cómo se va a llamar? La Z, el sonido vivo de los grupos. Pues grabamos la identificación y le cambiamos las melodías. Vamos a meterle nada más 90 melodías, ¿le parece? Y 90 melodías las grabamos en un día. Pues. No, mejor no. Mejor vamos a cambiar la jugada y vamos a salir el próximo, no me acuerdo si lunes o martes. Y entonces me dice, a ver, campeón, sáqueme todas las canciones más escuchadas en inglés de 97.7.
y hágame una programación ahorita. Era un viernes que me dijo esto. Le digo, es que ya me voy. Y dice, no, quiero la programación, ¿no? Y todo lo hacíamos a mano, ¿sí te acuerdas, Mike, no? Con numeritos. Que sí me acuerdo. Sí, pues ya hablo a mi casa y le digo, oye, pues voy a tener que quedarme. Yo terminé como a las 2 de la mañana. No cuentes conmigo. Sí. Entonces, hice una programación de puro inglés y salimos así con la Z. Salimos sábado y domingo. Toda la madrugada salimos con una estación en inglés. Entonces la gente, digamos, la competencia pensaban que iba a ser en inglés, pero no. Salimos como grupera el lunes o martes, más o menos. Y ahí nació precisamente la Z. Que también esa fue la que nos vino a desbancar como número 1 a 97.7. Pero afortunadamente pues éramos de la misma familia, ¿no? Y del mismo grupo. Amigo. Sí, entonces teníamos el 97.7 y la Z. Y así nos fuimos 12 años, ¿eh? Ajá. Sí, sí, sí. Mike, pues ya nos estamos acercando al final. Mike, previo paso por el sistema morelense de radio y televisión, te vas a Estados Unidos. No, ha sido un trajinar. Estoy calmado hasta que llegué acá, quiero que sepas, porque yo era músico. Entonces, entre las tocadas, los bailes, los salones, los centros de salud y luego la radio, tuve en un evento, más bien era acompañar una variedad en Cuernavaca, en un restaurante. Llegó con un grupo de gente, un amigo que conocí yo en Acapulco porque estuve yendo a programar estaciones en Acapulco y que lo veo y me acerqué a saludarlo, no sé si lo conozcan, él es Roberto Barajas, y que me dice, Mike, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, estoy trabajando. Le digo, también hay que trabajar. Dice, no me digas, dice, te ando buscando. Le digo, pues ya me encontraste. Vengo de estar con el patrón, porque así hablaba. O sea, había estado con el gobernador del estado y le habían dado el proyecto del sistema morelense de radio y televisión, que era un simple proyecto porque no había ninguna estación ni de radio ni de televisión. Y cuando empezamos a platicar y a reunirnos, pues surgió la primera estación y resultaron 3 FMs, una AM, y empezamos mi hermano Gabriel y yo a tratar de conformar el canal de televisión. En ese inter sucedieron otras cosas. Salió la oportunidad para el grupo donde yo estaba de venir a grabar a Los Ángeles un disco, y en ese tiempo era todavía disco CBS antes de que se convirtiera en Sony, y le gustó mucho al el director de ventas de CBS, Columbia International, y estaba también el gerente de promoción, y fuimos a hacer la prueba en un lugar que se llamaba Las Pampas. Era el dueño un cubano, el nombre era argentino, hacían música, comida mexicana, y querían poner un grupo de variedad, y les gustó tanto el grupo ahí en el restaurante que nos quedamos unos cuantos meses a trabajar en ese lugar, y ahí nos cayó el contrato de grabación del primer disco de Nieve de Limón. Y luego regresé y volví a entrar al sistema morelense, y entonces nos reencontramos con Roberto Barajas, que en paz descanse, que llegó como gerente general de Radiorama Cuernavaca. Me invitó a trabajar con él y le digo, ¿sabe qué? Pues me ofrecieron la dirección en el sistema morelense. No, pues yo voy para allá, voy a ser el director general. Ah, bueno, entonces trabajamos en las dos, no creo que haya ningún problema. Entonces trabajaba en el sistema morelense, programaba las estaciones de radio de Radiorama, programaba las estaciones después de que iba yo a tocar en la noche al bar, y salía de ahí a las 6 de la mañana y me decía Roberto Barajas, oiga, qué buen trabajo tiene usted. Llega cuando todos ya se fueron
y se va cuando todos están llegando. Dice, esa es una buena chamba. Le digo, sí, efectivamente, hay que trabajar cerca del que paga y lejos del que manda. Esa fue una frase anecdótica allá en Morelos. Y sí, después de todo esto, resultó que pues surgió la invitación, era el representante de Los Ángeles Azules y de los Temerarios, quien tenía una estación de radio ahí en Alabama. Y me dice, ya platiqué con mucha gente del radio y todos dijeron que el que me podía ayudar eras tú. Y le dije, sí, ¿cuánto hay y por qué tan poco? el caso, el caso es que, pues no les voy a negar, sí me daba miedo moverme de Cuernavaca, porque yo tenía ahí ya mi vida hecha y tenía trabajo, hacía lo que más me ha gustado en la vida, trabajar en la radio y ser músico. Y decía yo, me voy a ir para allá y ¿qué va a pasar? Pues no conozco a nadie, aunque conocí a muchos amigos músicos que vivían acá. De hecho, uno de ellos tocaba con el grupo Los Soñadores de allá de Coautla y luego me empezó a buscar porque resulta que el que era su patrón había comprado o se había asociado con otro amigo y querían hacer un network, una cadena desde Texas hasta Nueva York. Y le dije, pues, si me acepta como soy, pues vamos a ver qué se puede hacer. Como Y Manuel. sí, la verdad, y quiero decirles que Alabama es el estado más pobre de la Unión Americana. No se ha podido levantar, no sé por qué, nunca nadie ha llegado con la intención de mejorar ese estado que a mucha gente le daba miedo porque hay mucha población de color, pero la verdad es que como siempre los han maltratado, pues ya la mula no era arisca, sino que así la hicieron. Y pues este amigo que me llevó a trabajar con él, yo no sabía dónde era Alabama, les seré muy franco. Un día me sale con la sorpresa de que, ¿qué crees? Pues me acabo de asociar con un grupo de inversionistas y vamos a hacer una cadena. Le digo, ¿por qué no me avisaste antes? Dice, no, pues es que quería que estuviera segura la cosa y resulta que eran puros baileros, todos los representantes. Uno de ellos ya lo conocía porque fue con el que grabamos un disco de Nieve de Limón allá en Los Ángeles, que se apellida Santizo, que creo que lo conocen ustedes. ¿Guillermo? Sí, él estuvo mucho tiempo de un lado del escritorio, luego se tuvo que pasar al otro lado y luego lo metieron a la cárcel. ¿A poco? Sí, Ese fue director de Fonovisa. Sí, pues grabamos en Fonovisa el segundo disco de Nieve de Limón y resultó que pues él se fue a vivir, cuando salió de la cárcel, se fue a vivir a Florida y desde allá se empezó a juntar con todos los demás que eran baileros, Manuel Huerta, bueno, eran socios hasta los Tigres del Norte y la idea era buena, nomás que pensaban al revés. Querían tener estaciones de radio para anunciar sus bailes. Le digo, oye, ese no va a ser negocio nunca, porque hay que hacer una estación que se escuche, porque si no van a poner publicidad y nadie le va a oír. Y total, que no los pude convencer, pero al que sí convencieron fue a mí de que me viniera a Minnesota porque se acababa de abrir una nueva estación que fue la primera estación de FM en español. Y yo la abrí, se abrió plaza, se abrió mercado y la verdad es que sonaba padrísimo. Y luego, pues pasa lo que siempre sucede cuando son demasiados socios en los negocios. Excuso decirles lo que pasó con la otra cadena que iban a hacer. Terminaron pues como que ya no se amaban. Y aquí en la estación a donde yo llegué, pues los dos socios, ya cuando oí que uno le dijo al otro, oye,
ahora la quiero regar yo y le advertí, le digo, aguas, cuando alguien te dice que la va a regar, te la va a cumplir. Y hasta lo sacaron de la sociedad y perdió un dineral. Pero bueno, fue cuando tomé la decisión de independizarme, saqué la licencia para mi negocio, que es una agencia de publicidad, y esa agencia mantiene Cada Mañana con Mike Castillo, ahora de 4 a 6 de la mañana. Aunque usted no lo vea, pero te puedo asegurar que hay muchos que me escuchan. ¿Y tú, Arturo, qué haces? Lo que pasa es que después de jubilarme en Grupo Radio Centro, dije, oye, pues ahora qué hago, porque lo único que he hecho durante más de 40 y tantos años es radio. Entonces estoy aquí precisamente en la calle de Chichén Itzá 201. Yo siempre he vivido en esta misma zona. Mi casa está a una cuadra. Donde me agarró el temblor está aquí enfrente. Entonces estoy en una esquina y aquí empecé a idear un sitio online que le llamo Pop FM, que lo puedes escuchar por bueno, tiene una página, se llama popfm.mx, si lo pueden poner por ahí, tiene una aplicación, mira, aquí está aquí lo puedes escuchar. Entonces, pues aquí pasamos noticias ahora, un programa de noticias de 1 a 3, tenemos algunos otros más, por aquí está el Turri Macías, de repente acompañándome, está Rosalet, está gente que yo tenía en 97.7, está Miguel Ballesteros, que estaba en Amor y también en Digital 99, y pues ellos han venido por aquí y vamos integrando otras personas, ¿no? Entonces tenemos redes sociales, ¿no? Tenemos, es que si tú ves aquí la cabina, si la vieras, yo siempre quise tener una cabina, pero de una manera como la radio convencional, no precisamente que transmita nada más de una computadora, porque dicen, radio por internet, una computadora, un microfonito, una pantallita y nada más, ¿no? No, que tenemos nuestra consola, tenemos el sistema de reproducción, que es el Y-Orbit, como lo tenemos en Grupo Radio Centro. Yo la verdad me lo fusilé, digo, ¿para qué me quiebro la cabeza, no? Entonces, si vienes por acá, pues ves que prácticamente todo es como si fuera una radio convencional, pero está solamente online. Entonces, la onda de que yo la creé aquí porque quería dar un servicio, digamos, a estaciones de FM que estuvieran, yo le llamo huérfanas, en alguna parte de la República, pero en eso andamos, pero primero tenemos que consolidar bien todo para poder ofrecer un servicio, y se llama popfm.mx, cuando puedas, pues ahí escúchenla, chequenla por ahí, les voy a mandar una liga, ¿verdad? Por favor, por favor. Sí, sí. Y no estamos en Estados Unidos, pero estamos aquí en Mexicalando. Oye, pero sí se puede bajar la aplicación y escucharte acá. Claro. Es más, te voy a promover en mi Poyamón salvaje. Te voy a mandar la liga. Ok. ¿No? Me parece muy bien. Haz cuenta que estás escuchando 97.7. Perfecto. ¿Y a ti, Mike, te puede escuchar por internet? Claro. Sí, claro. A ver, todo es por internet. Sí, bueno, la raza. A ti, Miguel. Sí, yo creo sí, ¿no? ¿Sí? Es que ahora tienes que unir las dos partes. O sea, ya no te puedes librar del .mx o el .com. O sea, tienes que estar ahí forzosamente. Sí, la raza, mi programa se transmite en AM, FM y en internet. Y en la otra estación donde en la raza estoy de 4 a 6 con Cada Mañana. Y en la otra que es una estación que pertenece a una organización no lucrativa que se llama Comunidades Organizando el Poder y la Acción Latina. Se llama COPAL. La organización, la estación, como se pensó originalmente para la gente que trabaja, se llama Radio Jornalera Minnesota. Esa está por internet y yo ahí tengo un programa de 7 a 10 de la mañana y coordino todo lo que es el área radio de la organización. Y pues tenemos algunos eventos de beneficio para la comunidad, hacemos bancos de comida para las familias de escasos recursos porque
A raíz de que empezó este año, la verdad es que pues los paisanos hasta cierto punto lo entiendo, algunos se quedan paralizados, no de miedo, de terror, hay un pánico espantoso por lo que hemos visto que ha sucedido en otros lugares. Aquí en Minnesota, afortunadamente, tenemos un gobernador que es muy humanista y se ha preocupado por proteger a la comunidad en general, no solo a los migrantes, sino a todos, pero sí apoya mucho este tipo de organizaciones que nos dedicamos a auxiliar a la población migrante. Oye, pues también mándanos por favor también la liga de esta otra estación, ¿no? Sí, cómo no. Esa va. Sí. Porque perfecto. A ver, señores, ustedes son comunicadores profesionales. La última pregunta es que Miguel le pregunte a Arturo y Arturo a Miguel. A ver, yo le pregunto. ¿Qué quieres saber? Sí. Yo le pregunto a Arturito primero, porque independientemente de la gran admiración que le tengo, le guardo un cariño inmenso. Fuimos manitos muchos años mientras estuvimos allá, vivíamos en el corazón de Tlatelolco, en ese departamento de los corazones. Famoso, legendario. Sí. Supo. Y yo sí le quisiera pues preguntar a Arturo si hay dentro de su yo interno alguna razón que le impida dedicarse a otra cosa que no sea el amor a la radio. No, fíjate que un día me preguntaba a mi hija, dice, oye papá, ¿y si tú no hubieras estado en la radio, qué te hubiera gustado ser? Le digo, nunca lo pensé. O sea, ¿por qué? Pues porque toda mi vida he trabajado en esto, ¿no? Entonces, yo no me veo en otro lado. O sea, digo, ya tengo 47 años en este rollo y yo les digo aquí a los chavos, oye, tengo 47 años, pero es como cada día aprendo cosas diferentes, ¿no? Digo, ahora tienes que navegar con esta parte que para mí es como, era desconocida, ya no tanto ahora, pero la radio online, porque lógicamente trabajamos en la convencional, pero no queríamos matar la parte convencional, ¿verdad? Porque sale muy cara. Entonces nos aferrábamos a no utilizar la parte .mx o .com. Y ahora, pues, pues ya estoy inmerso aquí, pero yo no me veo, la verdad, Mike, no me veo en otro lado. Digo, de hecho, yo puse esto porque me dijo mi esposa, dice, oye, ¿qué vas a hacer ahora? Le digo, dice, pues haz algo que te guste, algo que te apasione, ¿no? Y a mí siempre me ha apasionado la radio. Yo la verdad no me veo en otro punto. Oye, entonces tendríamos que remontarnos totalmente al origen. ¿Cómo, por qué, de dónde empezó el amor a la radio? Yo porque quería ser cronista de béisbol. Es que en Córdoba es una zona muy beisbolera y en el año de 1972 se integró el grupo de los Cafeteros de Córdoba a la llamada AAA, que es el máximo circuito de béisbol aquí en México. Y pues ahí veíamos a los Diablos, a los Tigres, a los Charros de Jalisco, los Zaraperos de Saltillo, todo esto. O sea, todos los mejores equipos de la República Mexicana. Y a mí me gustaba cómo transmitía un señor que se llama, o sea, no sé si se llamaba, Domingo Septién, nada que ver con el mago. Y tenían la cabina de transmisión que le llamaban el Palomar. Y supuestamente el béisbol es un poco más tranquilo, más, digamos, lento para narrar que el fútbol. Pero no, entonces yo veía ahí a Domingo transmitir y me fascinaba. Entonces dije, no, algún día tengo que estar en una cabina. De hecho, cuando yo empecé, lo primero que busqué fue ir a saludar a Domingo Septién a la cabina, que era Radio Cordobés. Yo tenía miedo de entrar porque en ese momento yo veía bueno, es que la parte de la radio era imaginación, no te imaginabas cómo eran las personas, ¿no? Cómo te iban a recibir, lo veías, yo que estaba en Coscomatepec, un pueblo pequeñito, dice, no, pues cómo ir tú lo escuchabas en la radio y decías, es el señor de la radio, o sea, no cualquier cosa, ¿verdad? Lo veíamos como algo
no inalcanzable, pero sí como no los podías como saludar como cualquier persona, como que eras un poco temeroso al respecto. Y entonces realmente a mí me nació esa parte de la parte de locutor, porque quería ser cronista de béisbol, pero Perfecto. las circunstancias me llevaron por Menudo y Timbiriche. Oye, ahora venga tu pregunta, por favor, para concluir. Fíjate que yo creo que a veces he estado en otras partes y he escuchado la palabra de como México no hay dos. Y ya cuando supe que Mike estaba en Estados Unidos, a mí alguna vez me dijeron, oye, ¿por qué no vamos a Estados Unidos? ¿Por qué no te vas a Los Ángeles o cosas? Hace mucho tiempo, lógicamente, que porque había oportunidad. Le digo, ¿por qué no te vas tú? ¿No? Entonces, como que no me dimensionaba en otra parte también. Y de pronto, pues, vi que Mike estaba por allá, pero ¿qué es lo que más extrañas? ¿Te sientes bien a gusto ahí, Mike? ¿No te regresarías? O sea, ¿o qué más extrañas de aquí? No, hombre, se extraña todo, Arturo. Quiero que sepas. No te puedes acostumbrar por nada del mundo al sabor de las tortillas, empezando por ahí. Los elotes acá son como frutas, son dulces. Aunque les pongas su tajín de limón, lo que tú me digas, no sabe como un elote en el parque de tu pueblo. Eso por un lado. Por otro, no hay una libertad más grande, digan lo que digan, que allá en México. Jamás te vas a encontrar, como decía el dicho que mi papá me lo repetía mucho. Mira, dijo, la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser jaula. Entonces, extrañas también poder salir a una reunión y regresarte a cualquier hora. Extrañas el abrazo a los hermanos, a la familia, a los amigos. Dicen que cuando estás lejos de tu tierra, la casa se sale de ti. ¿Por qué? Porque sé, y lo he vivido mucho por acá, que la gente va, ¿qué crees, mano? Fui, y pues ya no están mis cuates, algunos ya se murieron, otros se fueron a otro lado, y quise ir a saludarlos y no había nadie. Y los años no pasan en balde, quiero que sepas. Pero sí me gustaría mucho poder regresar a casa, poder verlos a ustedes frente a frente, tomarnos un café juntos, que por cierto, acabo de recordar que dejé mi café allá, en el área del comedor. Que ya está bien frío. Pero fíjate que, recordando lo que dijo Arturo y la pregunta que hizo mi tocayo, ¿de dónde nace el amor al radio? Para mí, pues mi padre fue locutor. Y eso por un lado. Y ahora que no lo tengo, tú lo conociste, Arturo, Sí, claro. Y lo conociste en las últimas, sin embargo, no dejaba ese buen humor que siempre lo acompañó a la cabina. Y en esos últimos días que fue que nos turnábamos para ir a estar con él, no a cuidarlo porque no necesitaba que nadie lo cuidara. Íbamos por agasajo personal a platicar con él. Yo en lo personal a gozar de sus historias, sus anécdotas. Y me decía, mira, yo quiero que recuerdes siempre que en tu trabajo debes de ser honesto. Te lo advertí desde antes de que te dedicaras al radio. Ahí no te vas a volver millonario, siendo honesto, me dijo. Pero recuerda siempre que no debes de ocupar este artefacto ni como arma ni como escudo. Y se vuelve un arma
cuando la ocupas para hablar mal de alguien. Y se vuelve tu escudo cuando le cierras el micrófono para que no se defienda. Eso por un lado. Otra de sus frases que la traigo todos los días en la mente es: vale más un amigo que un peso en la bolsa. Y para mí, desde muy joven pensé que era más fácil dejar la radio porque ganaba poco. Dije, pues con la música me voy a volver millonario. Sin embargo, al paso del tiempo, me di cuenta que la radio sigue viviendo en mí. Para mí es una pasión que no se imaginan. Ha oído mi esposa cuando les comento a algunos amigos que para mí la radio es una pasión incontrolable. El único momento en que realmente soy feliz, aunque con ella soy feliz el resto, que son 22 horas del día, pero estando en cabina, contestando el teléfono, estando márquele, soy el hombre más feliz del planeta. No se necesita más. Perfecto. Muchísimas gracias, Arturo Flores y Carrillo. Al contrario, Joaquín. Castillo. Muchísimas gracias. Ese ha sido un gran encuentro, gratísimo, en una fecha muy especial. Renacimos juntos hace 40 años. Así es, aunque usted no lo vea. No lo crea. Me dio un gusto enorme, los abrazo con el corazón a la distancia y espero que estas pláticas se repitan de vez en cuando y a ver cuando tengo el honor de escuchar alguna historia en Cada Mañana en La Raza 95.7 FM. Muy bien, Mike. Pues gusto en saludarte, gusto, Joaquín. Muchas gracias. Nos esperamos tantito, ¿no? Mientras que termina de cargar